Alabamos y bendecimos tu santo nombre. Queremos darte gracias por tu palabra, mi Señor, en esta mañana. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, que discierne los pensamientos y toda intención en nuestro corazón. Enséñanos, Señor. Enseña a tu iglesia, enséñame a mí una vez más, como lo has hecho a través de toda esta semana, mi Señor. Gracias, Señor. Perdónanos y haz audible nuestro oído receptivo a tu palabra, la cual tú tienes para tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis hermanos, entonces estamos en el libro de Job, capítulo 23. Y quiero leer los primeros versículos, mis hermanos, ya mi hermano Elber leyó y bien, vamos a volver a retomar para hilarnos en la predicación en esta mañana. Job capítulo 23 dice así: respondió Job y dijo: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera a mí. En el capítulo anterior, Elifaz le dijo a Job: estás sufriendo porque has pecado. Tú has ocultado tus pecados y es necesario que te reconcilies con Dios. Eso lo vimos hace 8 días en el capítulo 22. Ahora, al llegar al capítulo 23 y al capítulo 24, vamos a encontrar respuestas sobrias, respuestas llenas de gracia y respuestas ante todo llenas del conocimiento de Dios. Eso es lo que Job nos va a enseñar en este capítulo 23. Son respuestas que tienen que ver ineludiblemente con quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y recuerden, mis hermanos, que el todo de la vida de nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios o como discípulos de Cristo es una: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Por eso el título del sermón en esta mañana es: el Dios que conoce nuestros caminos. El Dios que conoce nuestros caminos. Ese verbo conocer significa que Dios está al tanto de todo. Ese verbo conocer significa que Dios lee todo de nuestra vida, absolutamente todo, mis hermanos. No hay un detalle, no hay algo minúsculo, algo microscópico en nuestra vida que se pueda esconder de Dios. No hay nada que le podamos ocultar a Dios. Así que los 3 aspectos que nos presenta este corto capítulo 23 de Job es: Dios está ahí. Eso lo veremos del versículo 1 al versículo 9. Dios está ahí. El segundo aspecto que estaremos mirando es un Dios que lo conoce todo. Un Dios que lo conoce todo. Y eso lo veremos desde el versículo 9 hasta el versículo 12. Y en tercera instancia, un Dios que no cambia. Un Dios que no cambia, como dice la Escritura, un Dios inmutable, un Dios que ha sido, es y será. Así que vamos a mirar en primera instancia nuestro primer punto, nuestro primer encabezado. Del versículo 1 al versículo 9, Dios está ahí. Dios está ahí. O como diría Juan 4:24, Dios es.
Volvamos a leer una vez más, mis hermanos, el versículo 1. Respondió Job y dijo: hoy también hablaré con amargura. Pero ¿quién no va a sentir amargura con la pérdida de todo, la pérdida de sus hijos y ahora con una enfermedad? Porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla y expondría delante de él mi queja. Hay una historia que me conmovió muchísimo, hermanos. Y es la historia de un hermano en una congregación donde falleció su esposa. Como pareja tenían una niña. Después del sepelio, después del funeral, al siguiente día, el papá llevó a la niña hasta su recámara. La niña comenzó a llorar y la niña comenzó a gemir de dolor por la pérdida de su madre. Llamó al papá y le dijo: padre, esto es muy difícil, no lo puedo soportar. El papá le respondió estas palabras: hija, sé que esto es muy difícil, pero tenemos un Señor en quien apoyarnos, porque Él está ahí. Dios está ahí, siempre ha estado, hermanos, siempre ha estado y estará con nosotros hasta el último día. Es más, este Dios tan glorioso, tan maravilloso, su promesa dice que nos guiará aún más allá de la muerte. Ahora quisiera con mucha sinceridad que usted me respondiese en esta mañana la siguiente pregunta: ¿ustedes han experimentado soledad en sus vidas? ¿Ustedes se han sentido solos en ciertos momentos de su vida? ¿Ustedes sienten que no experimentan la compañía de nadie? ¿Se han sentido, hermanos, solos? ¿Han llorado solos? Sus lágrimas se han derramado sobre sus mejillas porque sienten que están solos, solas. Yo soy el primero que me he sentido muchas veces de mi vida así. ¿Ustedes no? Porque si ustedes no se han sentido solos, es porque entonces ustedes ya están en el cielo. Hermanos, eso es lo que está viviendo Job, momentos de soledad, a pesar de que hay 3 de sus amigos al lado suyo. Pero Job siente otra necesidad mayor. El cometido de los momentos difíciles de nuestra vida es hacernos creer como que Dios no está, como que Dios se desentiende de nuestras realidades, como que Dios se desentiende de nuestra situación, pero no es así, porque Dios está siempre con nosotros. Es más, ante la conversación de sus 3 amigos, Bildad, Jobab y Elifaz, Dios los está escuchando. Dios sabe que están hablando, es más, sabe que está hablando de Él. Pero amados hermanos, Dios también nos ha dado de provisión. Y quiero que hoy, por favor, amados hermanos, y rogué al Señor por ello, cambies el concepto que tú tienes de la iglesia, cambies el concepto que tienes de congregación, porque también es cierto que ante la soledad Dios nos ha provisto de hermanos y hermanas. Mira al lado tuyo la provisión que Dios te dio para que te acompañe, para que te asista. Dios proveyó de la iglesia, de los hermanos, para que seamos uno, así como el Padre y su Hijo Jesucristo son uno. No podemos seguir siendo ruedas sueltas. Ante los momentos de dificultad, de soledad, de adversidad, claro, llama a un hermano. No hay mejores amigos, no hay mejores personas que en la iglesia del Señor.
Los mejores amigos, las mejores personas están en este lugar. Y esa es una gran enseñanza. Obviamente estos 3 amigos llegaron ahí para hablar con Job, pero lo mejor que pudieron hacer fue guardar su boca, cerrar el pico durante esos 7 días. El que está a tu lado es provisión de Dios para que te asista en esos momentos donde tú te sientes solo, donde careces de compañía alguna. Ahora, la pregunta, o mejor la admiración de Job es: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Y la Biblia nos dice que Dios ha provisto de un camino para hallar a Dios. No sé si ustedes recuerdan Juan capítulo 14, versículo 6. Dios diseñó el camino para que podamos llegar todos los días, a cualquier momento, confiados ante el trono de su gracia. Todos los días Dios nos ha provisto de alguien precioso, de alguien maravilloso, de alguien ante quien nos quedamos perplejos, atónitos. No nos cansamos de contemplarle y de admirarle, y su nombre es Jesucristo. Él dijo: mira, si quieres ir al Padre, yo soy el camino. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Así que, Job, la respuesta para ti, y si quieres hallar a Dios, solo hay un camino, y es Jesucristo. Quisiéramos preguntarnos: ¿qué es lo que Dios nos habla en esta mañana? ¿Y qué es lo que Job percibe? Pareciera que Dios está ausente y Job quiere contemplarlo. Sin embargo, Dios nos ha dado medios de gracia. Dios nos ha dado elementos a través de su palabra ante todas nuestras realidades, para que expongamos nuestros argumentos y nuestras razones. Y esa palabra argumento tiene que ver con todas las realidades de nuestra vida. Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo para que todos los días vayamos ante Él y no solo le expongamos nuestras realidades, sino que también le expresemos nuestras tristezas, nuestras soledades, nuestros hierros, nuestros desatinos. ¿Quién más como Dios pudiera entender nuestras desilusiones? ¿Quién más que Dios puede entender nuestra amargura? ¿Quién más que Dios puede entender nuestra realidad, nuestro corazón? ¿Quién más puede entender? Recuerde que Él es el Dios que conoce nuestros caminos. Dios no es ajeno a tus problemas. Dios no es ajeno a tus realidades. Dios no es ajeno a lo que estás viviendo como hermano, como hermana, como pareja, como esposos, como jóvenes, como jovencitas, como niñas, como niños. Dios no es ajeno. Versículo 5. Dios sabría lo que Él me respondiese y entendería lo que me dijere. Job sabe que él tiene una relación con Dios. Job sabe que esto lo lleva a comprender las palabras del Todopoderoso. ¿Por qué Job se expresa así? ¿Por qué Job presenta este argumento? Por una razón. Porque él sabe que el único que realmente puede consolar su vida es Dios mismo. Es Dios mismo. Juan lo diría en su primera carta. Ante la postura gnóstica de aquel día, Juan dice que lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos tocado conforme al verbo de vida, eso hablamos. Ahora, cuando Job dice entendería lo que él me dijere, está diciendo que Job puede razonar los pensamientos de Dios. ¿Por qué? Porque Job es un creyente, es un cristiano, es un hombre de convicción. Versículo 6. Contendería conmigo con grandeza de fuerza.
No, antes Él me entendería. ¿Qué tipo de personas son las que Dios recibe delante de Él? ¿Quiénes son los que pueden razonar con Dios? Porque, amados hermanos, la fe que nos da el Evangelio es una fe racional, no es una fe ciega, no es una fe equívoca, oscura, llena de misticismos. No, para nada, mis hermanos. Job dice: ¿contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes Él me atendería. Ahora, Dios está ahí. ¿Para qué? ¿Qué tipo de personas son las que Dios recibe en su presencia? ¿Qué tipo de personas son las que pueden acudir a Él? ¿Quiénes? La Biblia dice en el Salmo 51, versículo 7, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito, al corazón humillado. Él nos dice que no lo desprecia. Es como si Dios abriera sus brazos y nos abrazara. Porque cuando vamos delante de Él con un corazón contrito y con un corazón humillado, su palabra nos dice: no lo desprecio. El Señor Jesucristo en Mateo 11:28 lo dijo de esta manera: venid a mí los que están trabajados, los que están cargados, y yo os haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esas son las personas que Dios recibe a la luz de toda la revelación. Job dice: quisiera estar delante de Él y yo expondría mi queja delante de Él, y de seguro Él me atendería. Queridos hermanos, ¿habrá algo que no atienda a Dios de tu vida? ¿Habrá algún pendiente que Dios tenga en su corazón para nosotros? La respuesta es no. Mira el versículo 7. Allí el justo razonaría con Él. ¿Cómo así que yo puedo razonar con el Creador? ¿Cómo así que yo puedo entender? Claro que sí, porque nuestra mente ya es renovada, nuestra mente es regenerada. Hay alguien que le compartía a Nico el viernes y era hablarles de Cornelius Mantigi. Él es un filósofo, apologista, y él dice estas palabras: ¿podemos razonar que la creación la hizo Dios? Claro que sí. ¿Por qué podemos razonar, comprender que la creación es obra de un Dios inteligente que todo lo ha ordenado debidamente? ¿Por qué? Porque nuestra mente ha sido también regenerada, ha sido cambiada. Ahora, ¿podemos razonar que el pecado es el resultado de la transgresión del hombre? Por supuesto que sí. ¿Podemos razonar que el Señor con tan solamente 5 panes y 2 peces debe comer a muchas personas? Sí, lo podemos creer y lo podemos entender, porque su mano es poderosa, porque su brazo es fuerte. La fe del Evangelio es una fe razonada. Podemos razonar. El justo, los justos pueden razonar con Dios. Podemos entender que Dios abrió el mar rojo. Podemos entender que Él hizo flotar un hacha en tiempos de Eliseo. Podemos entender plenamente los propósitos de Dios. Pero hay algo más aquí que se hace interesante, y es: usted puede razonar la salvación de su alma. Usted puede razonar, puede entender la salvación de su vida. La respuesta es sí, porque Dios por su gracia, por su provisión, nos ha hecho entender que somos pecadores convictos, que somos merecedores del castigo eterno, que somos merecedores de la misma muerte. Pero también podemos entender que su ira fue llevada a la cruz del Calvario y puesta sobre su amado Hijo.
Versículo 8. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré. Iré al occidente y no lo perseguiré. Si muestra su poder al norte, yo no le veré. Al sur se esconderá y no le veré. Job responde que su deseo profundo es hallar a Dios. Parece que este justo varón lo que ha buscado por los 4 puntos cardinales no lo ha hallado, no puede encontrar a Dios. Así que Job quiere buscarlo, pero no tanto para arrepentimiento, sino porque nadie más, amados hermanos, nadie más puede llenar y suplir la sed de nuestro corazón. Nadie más puede llenar el vacío de nuestra vida. No hay nada en esta tierra que consuele más nuestro corazón. No hay nadie más en esta tierra que pueda llenar nuestra vida como lo hace mi Redentor que vive, a quien sea la gloria, el honor, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos, a nuestro bendito, glorioso y amado Salvador. La pregunta es, ¿para qué buscar a Dios si Él se ha dado a conocer a su pueblo? ¿Para qué buscar a Dios si Él se ha revelado a su pueblo? Se ha revelado por las páginas de la Biblia. Se le reveló a Moisés en la zarza, se le reveló a Jacob, se le reveló a Samuel, se le reveló a David y finalmente a sus discípulos se les mostró tal cual es. Se les reveló en carne, porque el Verbo descendió del cielo y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. La dificultad mayor para Job era que él concebía que no podía hallar a Dios. ¿Cuándo le veré? No usó un protocolo. No quiso presentar como una serie de pasos para encontrar a Dios. ¿Con qué? El punto aquí no es con qué me presentaré y adoraré al Dios Altísimo, como dice Miqueas. Aquí el punto es, ¿quién puede llenar mi corazón más que tú, Señor? Isaías nos ayuda en el capítulo 55, versículo 6, cuando dice: buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Hermanos, este tiempo de la iglesia, estos momentos que vivimos, es un tiempo especial para que cada día volvamos nuestro corazón a Dios, porque Dios está ahí, porque Dios conoce nuestros caminos. Eso nos lleva entonces a nuestro segundo encabezado. Hemos dicho, Dios está ahí, Dios está ahí. Mi segundo encabezado es: Dios lo conoce todo. Dice el versículo 10: mas Él conoce mi camino. Dios conoce mi camino. Lo podemos decir de esta manera: Dios conoce mi vida. Dios conoce tu vida. Dios conoce sus vidas. Dios conoce muy bien tu vida, amado hermano, amada hermana. Dios conoce tu vida. Y porque la conoce, Él va a hacer algo que a veces no nos gusta, pero que al final daremos gloria a Él. Versículo 10: Dios conoce mi camino. Y quiero que usted subraya ahí en su Biblia esa expresión, porque yo la subrayé. Dios, mas Él conoce mi camino y me probará. A los profes, cuando uno le dice a los estudiantes evaluación, ¿qué sienten? No, le hacen a uno toda la protesta del mundo para que no haya evaluación. Profe, usted no nos dijo que había evaluación, pero ¿a qué horas avisó? O sea,
presentan toda clase de argumentos para que no haya evaluación. ¿Por qué no nos gusta ser evaluados o ser probados? Este verbo conocer ya da la idea de que los ojos de Dios o ante sus ojos no hay nada oculto. Pero por doble vía nos indica que hay muchas cosas que de nosotros no conocemos. Dios lo conoce todo de nosotros, pero nosotros hay cosas que no conocemos de nosotros mismos. Hay cosas que no sabemos de nosotros. Y Dios obra las pruebas, obra estos momentos para que nosotros las conozcamos. Dios obra de momentos difíciles, adversos, que quisiéramos que nunca lleguen a nuestra vida con una razón: que nosotros sepamos quiénes somos realmente. De hecho, al final del libro, ¿qué dice Job? De oídas. O sea, ¿para qué fue la prueba? Para que Job ya no creyera de oídas, sino que ahora sus ojos pudieran ver a Dios. Así que, mis hermanos, la figura que se usa acá es la figura del crisol, cuando el metal es llevado al fuego, porque es allí en el fuego donde el oro se purifica. ¿Y qué significa el oro en la Biblia? El oro. ¿Sabe qué significa el oro en la Biblia? Pureza, santidad. El oro en la Biblia significa rectitud. Así que si Dios nos prueba, es para que le conozcamos y para que seamos santos, porque Él es santo. Así que como Dios conoce mi vida y sabe mi vida, Él me pondrá cuantas veces sea necesario en el crisol de su gracia. Y Dios, a través de su proceso, obrará santidad en nosotros. Los procesos que Dios traza en nuestra vida, al final mostrarán en nosotros frutos apacibles de justicia. Esos procesos tienen que ver con la disciplina que Dios obra, los momentos adversos, las dificultades, pero todo esto en el amor de Dios tiene un fin. ¿Y cuál es ese fin? Ser justos, ser santos. Atentamente, el escritor de Hebreos dice que el Señor obra disciplina en nuestra vida. ¿Para qué? Para que al final tengamos frutos apacibles de justicia. Versículo 11: mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. No solo es un justo que es probado, un justo que está sostenido por la gracia de Dios, sino que ahora es un justo convencido de cuál será su final. Mis pies han seguido sus pisadas. La pregunta más importante que un creyente debe hacerse cada día es esta. La pregunta mañana cuando despiertes es esta: ¿cómo puedo hoy ser más como Cristo? ¿Cómo puedo ser hoy más como Cristo? Es una pregunta que todos los días debe estar ahí. ¿Cómo puedo ser más como Jesús? Porque evidentemente yo debo seguir sus pisadas. Seguir sus pisadas, ¿qué implica? Sufrimiento. Primera de Pedro 2:21 dice: pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Seguir las huellas de nuestro Salvador va a implicar sufrimiento. ¿Por qué? Porque nos estamos pareciendo a Él. Seguir a Jesús implica vituperio. Seguir a Jesús implica desidia de la sociedad hacia nosotros. De hecho, Él lo dijo: miren,
Bienaventurados sois cuando por mi causa los vituperen, los maltraten, los ultrajen, digan toda clase de mentiras contra vosotros. Por mi causa, por vivir como yo, gócense, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Debemos tener en cuenta que el ejemplo de Cristo fue sufrimiento. El mismo Señor Jesucristo nos lo advierte con mucha claridad en el Sermón del Monte. Ahora, ¿qué más nos dice la Biblia con respecto a seguir las pisadas del Señor? Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Job dice, he seguido sus pisadas. Pero hay algo importante ahí, que el sufrimiento de Job, la pérdida de Job, no se compara con el sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario. Queridos hermanos, si ustedes pudieran entender el sacrificio, el dolor que experimentó nuestro Salvador en la cruz, su sufrimiento, el desgarre de su carne, los látigos, la corona de espinas, los clavos, el vituperio, el escarnio. Si usted pudiera entender el sufrimiento de Cristo, lo amarías más. Te dolerías por pecar. Sentirías dolor por fallar a Dios. Pecarías menos contra Él. Porque entiendes que su sufrimiento en la cruz fue muy grande. Estaba soportando la misma vida de Dios. Pero si tú entendieras eso, y rogamos que el Espíritu Santo en este momento abra tu corazón y puedas entender el dolor de Cristo, serías más santo, serías más santa, aborrecerías las cosas de este mundo. Porque sufrió mucho por nosotros. Sufrió terriblemente, angustiado, dijo él: Padre, angustiado estoy hasta la muerte. Si es posible, pasa de mí esta copa. Quisiera que la pasaras, Padre, pero no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Y fue a la cruz, cargó la cruz, abrió sus brazos. Oh Señor, cuán sufrimiento has tenido. Eso nos haría odiar el pecado, aborrecerlo. Porque Dios estaba aborreciendo a su mismo Hijo por cuanto Él cargó el pecado de todos nosotros. Destilen toda la escoria de su corazón y póngala en la copa que bebió Jesús. Pero asimismo también lo amaríamos más. Daríamos nuestra vida misma por Él. Daríamos nuestra vida por este Evangelio. Daríamos nuestra vida por sus caminos. Y no nos apartaríamos, como dice Job. Guardaríamos su camino. Guardaríamos su camino. Podríamos terminar como terminó Job. Como dijo Pablo en su segunda carta. He acabado la carrera, he guardado la fe, ahora me espera la corona de justicia. Podríamos decir, y no me aparté. Si entendiéramos la cruz del Calvario, no nos apartaríamos nunca, pasara lo que pasara, sucediera lo que sucediera. Pudiéramos decir que no nos hemos desviado, porque su sacrificio fue suficiente. Fue perfecto, fue pleno y para siempre. Y por esta verdad, entonces diríamos: Dios me ha sustentado. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida.
Oh, amados hermanos, si entendiéramos que el Señor, quien lo conoce todo y lo sabe todo, amados hermanos, meditaríamos más en su Biblia, guardaríamos sus palabras. Amados hermanos, ¿cuántos dolores de cabeza usted se ahorraría si atendieras más la palabra de Dios? ¿Cuántos dolores de cabeza se ahorraría en su matrimonio, con sus hijos, con su hogar, con su familia, si tan solo atendieras el consejo de Jehová? Y que pudiéramos acatar lo que Job dice: guardé las palabras de su boca más que mi comida. Guárdalas en tu corazón, atesora las palabras de Dios en tu vida y te ahorrarás dolores de cabeza. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si atendiéramos el consejo de Dios, amados hermanos, pecaríamos menos delante del Señor. Tercer y último punto: es un Dios que no cambia. El Dios que conoce nuestros caminos no cambia. Dice el versículo 12: pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? ¿Habrá algo que cambie a Dios? ¿Habrá algo que haga cambiar de opinión a Dios? Hermanos, ¿ustedes entienden el decreto de Dios? ¿Qué son los decretos de Dios? Son sus propósitos eternos, que se basan en el sabio consejo de su voluntad. El consejo de Dios es eterno y se basa en su sabiduría, en su justicia y santidad. Por medio de sus decretos, óigase bien, Dios libremente y de forma inmutable, para su gloria, ordenó todo eficazmente. Eso significa el decreto de Dios. De que Dios ha ordenado todo para su gloria, libremente, eficazmente, todo, absolutamente todo. Y nada lo hará cambiar. ¿Qué pensarían ustedes de un Dios que cambie de opinión? O mis hermanos todavía ser un poco más atrevidos: ¿será que mi oración cambia a Dios? ¿Puedo cambiar a Dios? La respuesta es no. Santiago 1:17: toda buena dádiva, todo lo perfecto viene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Porque yo, Jehová, no cambio. Por eso ustedes, hijos de Jacob, no han sido consumidos. Hermanos, Dios los ama y los amará por siempre. ¿No le parece eso, muchachos? Que Dios nunca lo deje de amar, porque su amor no cambia. Él no se pone a mirar: mi hijo no vino a la iglesia, por decir algo, o mi hijo no está orando, o mi hijo no está leyendo mi palabra. ¿Lo dejará de amar Dios? No, no lo deja de amor. Es más, lo va a corregir para que vuelva su corazón a Él. Versículo 14: Él pues acabará lo que ha determinado ¿en quién? Este capítulo es glorioso. Él dice: Él acabará lo que ha determinado en mí. ¿Acaso habrá algo que Dios empiece y lo deje a medias como nosotros? ¿Habrá algo en nuestra vida que Dios lo inicie hasta cierto punto y lo deje ahí? Como los puentes en Colombia, que los hacen hasta la mitad. No, hermanos. Dios, la obra que inicia en nosotros, la completará. Y esta noticia es una noticia agradable del Evangelio, porque Dios, si comenzó una obra en sus hijos, Él la terminará a su debido tiempo. Y esas se llaman las promesas pactuales. Convencido estoy, dice Pablo a los Filipenses, persuadido estoy que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que Dios comenzó en ti, lo terminará. Lo que Dios comenzó en mí,
lo terminará. No quedará a medias el proyecto de Dios. Versículo 15. Por lo cual yo me espanto en su presencia. ¿Qué Dios es este? Cuando lo considero, tiemblo a causa de él. Job se espanta, se estremece, porque tal vez no conocía a Dios. Dios a los que ha decidido salvar, los salvará. Pero también hay una noticia lamentable, una noticia terrible, y no la podemos cambiar, no la podemos modificar, porque ¿qué hombre o qué criatura podrá cambiar el designio de Dios? Y es que a los que Él dejó en su estado de reprobación, en los que están en camino de destrucción, como dice Jonathan Edwards, los que están bajo la ira de Dios, si Él no los salva, no los salvará nadie. Y eso es lamentable. No habrá peor dolor, no habrá peor tragedia para aquel que despierte en la eternidad, abrazado por las mismas fauces del infierno. Pero eso Él nos anima a predicar, a compartir la palabra a los nuestros. Hermanos, de nada sirve que asistan a lugares, de nada sirve que digan que yo creo en Dios. No, eso no sirve, no sirve, porque el que es de Dios mostrará frutos apacibles de justicia. Por eso Job dice: uy, quisiera nunca haber nacido, quisiera nunca haber venido a este mundo. Pero Dios tiene un propósito. Oremos al Señor. Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias, Señor. Bendecimos y amamos tu santo y glorioso nombre. Gracias porque tú conoces nuestros caminos. Gracias porque tú sabes de mi vida. Y porque tú comenzaste una obra en mí y la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor, por el amor con que nos has amado. Gracias, Señor, por la bendición de ser tus hijos. Ayúdanos, Señor. Sosténganos, mi Señor, cada día más y más, Señor. Ten misericordia de este país, de esta nación y de estas familias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.